Chava Shalom familia, que el Todopoderoso les continúe bendiciendo. Sean bienvenidos en la tarde de hoy a este estudio. Nuevamente nos encontramos aquí escudriñando las escrituras. Hoy con este verso a verso del libro de Bemidbar, del libro de Números. Hoy estaremos viendo el capítulo 11. Ahí hemos ido avanzando en este libro que es bien particular por las cuentas y por todo lo que se menciona, pero hay pasajes específicos, hay textos específicos que cuentan situaciones del pueblo de Israel en el desierto. Este es uno de ellos. Este capítulo 11 habla acerca de una queja, más que una petición, una queja que el pueblo levanta al Señor por causa del hambre, ¿no? Y es el pedir codornices. Entonces, vamos a ver qué es lo que tiene el Señor para nosotros en esta tarde y pues dispongámonos para aprender acerca de su palabra. Acompáñenme en esta oración. Buen Dios y Padre misericordioso, te alabamos, te exaltamos, te bendecimos, Señor. Hoy nuevamente, Rey, delante de tu presencia estamos buscando tu rostro, Padre, buscando tu presencia, Señor, y pidiéndote que seas tú, Padre, hablando a nuestros corazones, Señor. Que una vez más, Señor, te reveles a nuestras vidas, Señor amado, y derrames de tu presencia sobre nosotros. Que hoy, Padre eterno, podamos entender, Señor, la sabiduría que hay detrás de tus palabras, Señor, y ponerlas por obra, Rey eterno. Amarlas, Señor, y esforzarnos día tras día por cumplirlas, Señor, por hacer tu voluntad. Gracias yo te doy, amado Rey, por mis hermanos y por la disposición que hay en sus corazones siempre de buscar tu rostro. Que en este día, Padre eterno, tu palabra pueda ser anunciada, predicada, Rey, y nuestros corazones estén dispuestos para oírla, Señor. Gracias te damos en el nombre de Yeshua. Amén. Capítulo 11 del libro de Bemidbar. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos del Señor y lo oyó Yahweh, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Yahweh, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Yahweh, y el fuego se extinguió, y llamó a aquel lugar Tavera, porque el fuego del Señor se encendió en ellos. Bueno, aquí comienza este capítulo 11, un capítulo donde habla de que de entrada el pueblo se estaba quejando, ¿sí? Y esa queja llegó a oídos del Señor. Eh, Desde la perspectiva hebrea, eh, desde esta perspectiva, desde este camino de ver la palabra del Señor, la queja viene a ser una falta de fe, viene a ser una falta de emuná. La queja es simplemente la desconfianza que hay en la provisión, en el sustento, en el cuidado del Eterno para con nuestras vidas. Y no solamente el pueblo, nosotros somos de esa manera. Nosotros muchas veces nos quejamos, decimos, pero ¿por qué a mí? ¿Pero por qué esto? ¿Pero por qué aquello? Señor, pero esto, Señor, pero aquello. Y digamos que tristemente es un reflejo de nuestra falta de fe. A veces nuestra incredulidad nos puede más que la confianza en el Señor y la esperanza en que Él puede liberarnos, en que Él puede rescatarnos, en el que puede Él levantarnos de la situación en la que estemos. Lastimosamente, las circunstancias son adversas muchas veces en nuestra vida y eso nos lleva a este punto de incluso murmurar o incluso quejarnos y decir, Señor, pero ¿por qué a mí? Y el Eterno espera de nosotros una fe completa, espera una confianza absoluta y más en los momentos de dificultad y más en los momentos complejos. Y dice que se encendió sobre ellos fuego del Eterno y consumió uno de los extremos del campamento. Pues imagínate cómo debe haber sido que está todo el campamento, que ya hemos visto cómo se distribuía el campamento, cómo acampaban las tribus alrededor del tabernáculo, y de repente en uno de los extremos, en una de las esquinas del campamento, cae fuego desde la presencia del Señor y consume parte del campamento. Entonces, claro, cuando a raíz de la queja viene la consecuencia,
viene la reprensión, luego viene el arrepentimiento inmediato y el pedirle al Señor, ten misericordia, Padre eterno, de nosotros, nos arrepentimos, fuimos cabezones, no debimos habernos quejado. Y pues eso no es lo que quiere Dios. Dios quiere que nosotros confiemos, pero cuando hay falta de fe, cuando viene esa situación, pues entonces muchas veces el Eterno responde con, con firmeza, ¿cierto? Diciendo, ok, no crees en mí, no esperas, no confías, pues recibe entonces esa consecuencia, porque Él como Padre amoroso quiere lo mejor para nosotros, pero muchas veces nos pasa por pruebas para que nosotros aprendamos a confiar en Él. No es donde estamos bien cuando creemos y confiamos en el Señor. Claro, cuando estamos bien, decimos, ah, Dios es bueno, todo nos va bien, no sé qué si más, pero es en realidad cuando la situación está difícil que Él espera que de nosotros salga como alabanza, como adoración, nuestra fe y nuestra confianza en Él. Entonces, eso no pasó en el pueblo, eso no pasó en el campamento, y entonces el Señor recuerda su santidad para con su pueblo y dice, no te quejes, simplemente confía, confía y espera. Yo sé lo que tengo para ustedes. Ahora, además, ¿qué maneras de pedirle al Señor, no? Una manera de pedirle es con humildad, con sencillez, Señor, tú sabes mi necesidad, tú sabes nuestros anhelos, nuestros sueños, nuestros deseos, Padre, conforme a tu voluntad, respóndenos. Pero cuando por el contrario la oración es una queja, cuando hay queja hay molestia, porque no estoy conforme con la situación por la que estoy pasando. Y claro, ¿quién se va a conformar con la situación de dificultad? Ninguno. Pero hay maneras, hay caminos, ¿no? Entonces Dios espera de nosotros que nos acerquemos humillados, con corazones contritos, con vidas que verdaderamente le reconocen a Él como su Señor y que quieren que Él obre en la situación en la que estemos pasando, pero que lo que salga de nuestros labios no sea sino alabanza a Dios, reconocimiento de su poder, de su dominio, de su majestad sobre nosotros. Ahora, el apóstol Pablo cita este asunto de Tavera en Primera de Corintios 10, del 10 al 11. Vamos a ir rápidamente, Primera de Corintios 10, 10 al 11, donde dice, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. El apóstol Pablo aquí a los Corintios les habla en este capítulo 10, eh, donde se habla acerca de la idolatría, de una reprensión que hace el apóstol Pablo acerca de cometer idolatría y todo esto, y empieza a hablar de muchas cosas, no seamos fornicarios, no sean idólatras, ¿sí? Y luego dice en el versículo 10, ni murmuremos como los que murmuraron y perecieron por el destructor y esas cosas les acontecieron para ejemplo. Entonces, Dios quiere de nosotros, espera de nosotros que tengamos la fe suficiente para creer, para esperar, para confiar, para que en nuestra vida se vuelva eh, una, una vida que mantenga esa confianza plena en el Señor y no se olvide de lo que ya ha hecho, porque lastimosamente cuando viene la queja, olvidamos lo que Dios ha hecho en el pasado, lo que Dios ya una vez hizo, esos milagros, esos prodigios, esas cosas que una vez Él realizó para con nosotros, para con su pueblo, y ahí es donde pues obviamente hay una molestia de Dios, porque dice, ok, si yo he sido fiel, si yo les he guardado, si yo les he sustentado, ¿por qué ahora me salen con estas? Y se llamó aquel lugar, dice aquí, Tavera. ¿Por qué lo llamó Tavera? Tavera significa incendio, significa el lugar de la quema, el lugar, un lugar ardiente en el desierto, donde el juicio del Señor cayó. Porque descendió el fuego por rechazar el sustento, por rechazar la provisión, por rechazar lo que Dios tenía para su pueblo. Dios tenía una dieta, Dios tenía un alimento especial, ¿no?
pero cuando nos aburrimos de lo que Dios quiere para nosotros, entonces pedimos lo que, lo que se nos antoja y Dios a veces dice, ok, listo, tómalo, pero es para nuestro mal. Veamos el versículo 4. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Volvieron a llorar, ¿no? Fíjate la expresión que usa aquí. O sea, ¿cuándo tú lloras? ¿No? Uno pasa situaciones difíciles y de pronto, claro, hay esa nostalgia, ese dolor, esa tristeza. Pero aquí pinta este llorar como cuando yo he visto a mi hija que se provoca de algo o quiere algo, no sé qué, y hace esa pataleta para conseguirlo, ¿cierto? Yo le digo, yo a veces cuando ella se comporta así, le digo, ¿y por qué lloras? No, no llores, no llores por eso. Háblame, pídeme, pero no te pongas ahí a llorar porque no, la manera de conseguir las cosas no es así. Y a veces el pueblo se comportó de esta manera. Se comportó como niños que cuando quieren algo, no, y que quiero carne, y se volvieron y se pusieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera de comer carne? Imagínate, estaban comiendo maná, un sustento eh, que tenía todo lo que el pueblo necesitaba. ¿Sí? Si Dios preparó ese alimento fue para sustentar a su pueblo en el desierto. Pero se quejaron y dijeron, no, queremos carne. Y no solamente, o sea, si ellos hubieran acercado a Dios, Señor, ayúdanos aquí, mándanos alguito como para echarle al pan, ¿verdad? Bueno, en buen ánimo, con respeto, buscando el favor del Señor, pues seguro el Señor se hubiese provisto a su pueblo de esto. Pero cuando hay queja, cuando hay lamento, cuando hay lloro como de pataleta de niño consentido que yo quiero mi carne, entonces vino el Señor y los reprende. Dice, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde. O sea, iban a un balde y lo sacaban. No mentiras. Este de balde es que, todos los días podían comer, según ellos, ¿no? Todos los días de ellos podían comer pescado, podían comer carne, mejor dicho eso. No sé qué tan cercano a la realidad, porque pues ellos eran esclavos, aunque ellos eran sustentados por Faraón, claro, porque pues eran sus trabajadores. No sé qué tanto era que tuviesen pescado de balde, ¿sí? Entonces, dice, comíamos pescado de balde en Egipto, de los pepinos, uy, ¿te acuerdas de esa ensalada de pepino con hombro que nos hacíamos con el pescadito? Sí, una ensalada, una ensaladita recordaban ellos de pepino con hombro, con aguacate, cebolla, cilantro y, y lechuga, ¿cierto? Un poquito de limón, ajicito y un pescado frito al lado. Rico, y ellos recordaban, y ay, no, quién diera esos pepinos. Los melones con el que hacíamos jugo de melón, ¿cierto? Los puerros, las cebollas, los ajos, ¿no? ¿Quién diera para condimentar un ajito, ¿no? El ajo que es tan rico cuando ponen a hacer el arroz y le echan el ajito ahí a fritar un poquito antes de echar el arroz. Eso yo estoy allá trabajando y mi esposa echa el ajo para hacer el arroz y yo ya siento que viene ese almuerzo, pero todavía falta tiempo. Y empieza uno a suspirar con ese olor a ajito rico. A mí me parece muy rico el olor a ajo en eso, ¿no? Porque en un aliento, sí, dígame, déjame decirte que no, no funciona el aliento a ajo, pero en un guisito, pega duro. No, no, ellos se quejaban, lloraban, ay, quisiera que tuviéramos ajo, cebollas, melones, pepinos, pescado. Ahora nuestra alma se seca. Imagínate cómo era la queja, el nivel de, podríamos decir, de descaro, y esto es un ejemplo, como dice el apóstol Pablo, para nosotros, que a veces nos comportamos igual o peor que esto. Por eso digo, el nivel de ingratitud al Señor, y vete tú y me veo yo reflejado aquí en las situaciones por las que pasamos muchas veces, que nos quejamos igual. Ahora nuestra alma se seca, desfallecemos porque no comemos pescadito con ajo y con cebolla. Pues nada, sino este maná ven nuestros ojos. Eso es quejarse del sustento y de la provisión que Dios da. Nada más que esto de alimento, rico en todo lo que necesitamos, pero no, qué pereza comer esto, ¿cierto? Y Dios nos recuerda con esto que lo que Él nos da es bendición. Yo he aprendido en los años de vida que tengo y un poco más en mi matrimonio, por las situaciones en las que he pasado, a ser agradecido
por las cosas que tengo, independientemente de la situación por la que pase. Porque yo sé, o sea, yo he experimentado, de pronto cuando viví con mis padres, mucho menos, pero ya he casado, sí pasé situaciones de dificultad económica, he pasado varias veces donde literal, pues eso es lo que hay. Yo recuerdo que recién casados con mi esposa, yo no era muy, no lo sigo siendo, bueno, ahora menos, pero yo no era muy amante del tomate de árbol. No me gustaba mucho el tomate de árbol. Y cuando yo me casé hace 13 años, más o menos, hace 12 años cuando me casé, los primeros años, yo recuerdo que yo me casé y quedé sin trabajo. Fue bien cómico porque yo tenía trabajo, pero me caso y quedo sin trabajo. Y ahí sí ya animamos de decir, descasémonos y busquemos trabajo primero. No, ya estábamos ahí. Entonces, pues nada, salir adelante. Tocó en una cosa, en otra, pero el punto es que lo que más económico para hacer jugo en esa época, recuerdo yo, era el tomate de árbol. No sé ahora, pero en esa época el tomate de árbol era de la fruta más económica como para hacer juguito, para no tomar solamente agua. Sí, aquí uno en la finca pues hay limones por doquier, entonces pues una limonada sencillo hacerla, de pronto con panela, pero en la ciudad no. En la ciudad no sales tú y miras un árbol y te coges unos limones para hacer una limonada, te toca comprarlos. Entonces, ¿qué era lo más barato? Si mal no recuerdo, mi esposa ahí me asiste en eso, era el tomate de árbol. Nosotros tomábamos mucho tomate de árbol, era lo que tocaba comprar en el mercado. Y guayaba, la guayaba me gusta, la guayaba me fascina, me parece muy rica. O sea, yo prefiero guayaba que tomate de árbol, pero eso era lo que tomábamos. Y a lo que voy es que en las situaciones en las que yo he pasado, hemos pasado con mi esposa, nos ha tocado comer. Yo recuerdo que habían veces en las que en el mercado comprábamos, no sé si era una o dos, pero creo que era eso, pechugas para todo el mes. ¿Sí? Y somos dos, claro, pero ponte a pensar dos pechugas para todo un mes, a dos personas son 30 días, ¿sí? Pero yo nunca comía mal. O sea, yo no me siento que yo me sentara a la mesa y dijera, ay, esta vaina aquí tan poquito, o esto, ¿no? Gracias a Dios siempre, aunque ha habido escasez, en mi mesa siempre ha habido abundancia. O sea, yo siempre he comido, hemos comido bien con mi esposa. Entonces, he aprendido en todos estos años a que hay que ser agradecido. Cuando hay poco, porque es donde verdaderamente uno es agradecido con Dios. Y cuando hay mucho, pues obviamente también, sino que es más fácil ser agradecido cuando hay abundancia, porque sentarte a la mesa y ver todo eso, uy, gracias Señor por todo esto que me va a comer, pero sentarse a la mesa y ver poco o lo que hay, porque una cosa es tú abrir la nevera y decir, voy a preparar, sí, esto, y escoger qué vas a preparar. Otra cosa es abrir la nevera y decir, me toca preparar esto, porque no hay más, o sea, si eso es lo que hay, pues eso es lo que hay para comer, ¿verdad? Entonces, aprender a vivir de esas situaciones, aprender a pasarlas, esas situaciones, pues lo enseñan a uno a ser agradecido, ¿sí? Por lo que uno tiene, por lo que Dios le provee. Y nunca pasé hambre, gracias al Señor, nunca pasé hambre, nunca pasé una noche sin comer, un día sin comer, siempre tuvimos, pero seguramente no en proporciones como en otras situaciones hemos estado. Entonces, es nuestra propia condición. Nosotros como seres humanos somos así. Tenemos mucho, a veces nos quejamos, tenemos poco y nos requejamos. Tenían mucho en Egipto, pero eran esclavos, según lo que dice acá, ¿no? Sentábamos y comíamos de balde pescado, pepinos, cebollas, ajos, puerros, melones, de todo, pero eran esclavos. Y clamaron al Señor, Señor, líbranos, libéranos, rescátanos, y Dios los visita, los libera, los rescata, los saca de ahí y les empieza a dar una dieta que era rica en todo lo que necesitaban para su travesía por el desierto, pero viene él quejarse. Viene él, pero no, pero ¿por qué, Señor? ¿Quién diera que tuviéramos pescadito, carnecita? ¿Quién diera que tuviéramos esto o aquello? Ahora nuestra alma se seca. La palabra que usa aquí es ya ves, sí, ya ves lo que pasa, que significa mm, secarse, como morirse, ¿sí? Entonces, estamos llevados, Señor, porque solamente vemos maná. Maná, maná y más nada. Y era el maná, y aquí explica, era el maná como semilla de culantro y con color como de bedelio.
¿Cuál es el color del bedelio? ¿Saben qué es el bedelio? La palabra aquí es vedolaj, ¿sí? Que es como perlado. Ese era el color, como perlado. O sea, como blanquito perlado, ese era como el color del maná. Em, y el pueblo se esparcía y lo recogía y lo molía en molinos o lo majaba en morteros. O sea, ¿se han visto un mortero cuando coges el ajo y lo espichas? Entonces, a veces lo cogían en molino, a veces lo despichaban en morteros o a veces lo cocían en una caldera y hacían tortas. Su sabor era como sabor de aceite nuevo. O sea que era un sabor rico. Esto que menciona aquí de aceite nuevo es que tenía un sabor gustoso al paladar. O sea, no era una vaina incomible. Uy, no, es que, sí, no sé si el Señor hubiese mandado compota de auyama todos los días, de pronto yo hubiera quejado. Yo me hubiera quejado, le hubiera dicho, uy, Señor, pero es que compota de auyama, Señor, con arveja y esa vaina, no, Padre amado. Sí, es una de las cosas que no me gusta mucho. Yo me la como, pero no me gusta mucho, ¿no? Pon ahí tu comida que menos te guste y que esa es la que te mande el Señor y que diga, esta es la buena para ti. Y uno, uy, Señor, pero no, porque otra vez esto. Bueno, entonces dice, cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda. Imagínate esa situación de toda la nación en sus tiendas, en sus puertas, llorando, no, queremos pescado, queremos cebollas, y solo maná, y lloraban por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda. Y claro, cuando Dios te da lo que necesitas, el sustento, y tú te quejas, dice que, y la ira de Yahweh se encendió en gran manera. También le pareció mal a Moisés, pues claro, cualquiera Moisés dice, pero hombre, ¿en qué estamos? Los rescata del faraón, acaba con ellos, los pasa, abre el mar, los pasa, les da agua, les da alimento ahora, y ustedes ahora llorando porque no tienen pescado, porque no tienen una cebolla. Entonces Moisés le dijo a Yahweh, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? Claro, ahora Moisés empieza a escuchar esa queja del pueblo y dice, ¿y yo qué hice, Señor, para merecer este pueblo quejón? Que se queja por todo, que llora por todo. ¿Qué he hecho yo, Señor? Llévame. Concebí yo a este pueblo, le dice Moisés al Señor, yo fui el que lo parí, en otras palabras. Lo engendré yo para que me digas, llévalo en tu seno como lleva la cría el que mama, al que mama a la tierra de la cual juraste a sus padres, Señor, yo no lo traje, ¿no? Es como diciéndole, Señor, no son mis hijos, son tus hijos, Señor, no, yo no los traje a este mundo, yo no fui el que los engendré, yo no fui el que los rescaté, yo no fui, Señor, fuiste tú, son tus hijos, yo qué he hecho para merecer las quejas de estos. ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Es que no es que iba una persona y, ay, vamos, Moisés no tiene por ahí un pasito de carne como para echarle a las tortillas de maná que hicimos. No, era la nación llorando y quejándose porque no tenían más que comer que lo que Dios les estaba proveyendo. En esa situación, claro, y Moisés era el líder, entonces imagínate la carga que recibe Moisés de toda una nación quejándose y quejándose y quejándose por lo que tienen, o mejor dicho, por lo que no tienen y quieren comer. ¿Dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo, danos carne que comamos, y yo ni que fuera ganadero para sacarles aquí comida a todos. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía. O sea, ya es que se dan garra. Ya una cosa que el agua, una cosa que otra cosa, que esto, que aquello. Y quéjense y quéjense y quéjense, Señor. Yo de verdad que no puedo llevar esta carga solo. Ayúdame. Ayúdame porque este es un pueblo bien difícil. Dice, y si lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des. Y si así lo haces conmigo, perdón, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia ante tus ojos y que yo no vea mi mal. O sea, Moisés estaba en tal punto de desesperación que dijo, llévame, Señor,
llévame, Señor, porque yo estos no me los aguanto, Señor, aguántatelos tú, pero yo no voy a pasar mi vida con este pueblo quejándose y quejándose. Exacto. Imagínate 3 millones de personas, un pueblo grandísimo y quejándose, ¿no? Quejándose de esto. Bueno, unos dirían, ¿y por qué si ellos tenían ganado con el que presentaban ofrendas, por qué no mataron una res y comérsela? ¿Cierto? De hecho, ya hemos hablado mucho de eso, pero, eh, o bueno, no sé si mucho, pero los pueblos eh, antiguos, ¿cierto? La manera de vivir, sí, muchos tienen animales, pero el comerse el animal representa una pérdida en su, digamos que en su capital, si se quiere, en sus posesiones, y pues no es tan fácil recuperar un animal, ¿no? Hay que esperar que hayan crías y que otra vez vuelvan y crezcan, y los animales, como las cabras que dan leche o como las vacas también, ¿no? Que se pueden sacar de ahí otros productos. Entonces, yo he visto documentales por ejemplo, la vez pasada vi uno por allá en una región de esas, de las que terminan en tan, Uzbekistán, Turquistán, Requistán, Sabrosistán, una de esas por allá, ¿cierto? Hay muchos países aquí que terminan en eso, y eran pueblos de los pocos pueblos nómadas que quedan, y uno de ellos eran se llamaban los cazadores de águilas, no que cazaran águilas, sino que cazan con águilas, y son pueblos nómadas, se están moviendo todo el tiempo, y tienen ganado, mucho ganado, o sea, tienen muchas, sobre todo cabras y pues sí, vacas también, pero, pero el que documentaba esto llegó allá. Y por esa ocasión especial, porque iba gente nueva, porque no sé qué, muy hospitalarios, mataban un animalito, una ovejita, una cabra la mataban. Pero no es como que tenemos hambre y comamos hoy cabra y matémosla. Además que matar un animal pues representaba el que necesitaban varias personas para que se lo comieran, porque también la preservación de un animal luego de matarlo pues no es como ahora. Sí, de pronto tú hoy tienes, si fuese el caso, un animal, lo sacrifica y pues lo porciona y lo mete al congelador y seguramente él le dura mucho tiempo para ir comiendo día tras día, pero en esa época no era así. Entonces, era más bien parte de su trabajo, también el comercio que giraba en torno a los animales y todo, pero no era netamente para alimentarse, o sea, no era como que su dieta estaba en su propia, en sus propios animales, ¿no? Además, en el desierto, pues es distinto a estar asentados en un lugar donde hayan pastos, donde puedan también multiplicar los animales y todo eso. Bueno, tienen varias aristas ese asunto. Pero el asunto aquí es que estaban quejando y Moisés le dice al Señor, Señor, llévame. Si no te los llevas, llévame a mí porque yo no me aguanto esto, no soporto esto. ¿Qué mal he hecho yo para aguantarme a estos? Y fíjate que dice Moisés, si he hallado gracia ante tus ojos, que yo no vea mi mal. O sea, si tú verdaderamente me amas y tienes misericordia de mí, llévame, Señor. No me quiero quedar aquí con este pueblo que se queja todo el tiempo. Entonces Yahweh dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo, y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo. Yo descenderé y hablaré allí contigo y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. Entonces, claro, una cosa es que se quejen ante Moisés, otra cosa es que ya haya un concilio, ya haya un Beidín, 70 ancianos que también escuchen esas quejas y también lleven la carga y les corresponda cargar también con ese asunto, ¿no? Con ese peso. Entonces dice, pero al pueblo dirás, santificaos para mañana y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos del Yahweh, diciendo, ¿quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Entonces Yahweh pues os dará carne y comeréis. Y les dice Moisés al pueblo, santifíquense ustedes porque por llorar y por quejarse, y el Señor les va a dar carne. Como se pusieron a decir que hay, ¿quién nos diera carne como en Egipto y quién eso? Pues entonces Dios les va a dar y mañana van a ver.
Y dice el 19, y no comeréis un día, ni dos, ni 5 días, ni 10, ni 20 días, sino un mes completo. O sea, hasta que les sepa cacho. ¿Tienen ganas de carne? Pues ahí se las mando. Y dice, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis por cuanto que menospreciasteis a Yahweh que está en medio de vosotros y llorasteis delante de él diciendo, ¿para qué salimos acá de Egipto? Fíjate, aquí vamos a aprender algo y es, el pueblo se quejó, lloró, se lamentó, ¿por qué nos toca comer solo maná y queremos carne? Lloraron y ese quejido, ¿sí? Llegó a los oídos del Señor y él respondió. ¿Cómo respondió? No les mandó alacranes, ni no, les mandó carne, lo que pidieron, ¿cierto? ¿Quieres carne? Pues ahí te la mando. Pero no te la mando para un día, ni para dos, ni para tres, ni para cinco, ni para una semana, ni para 15, sino para un mes completo. Y te vas a hastiar de ella y se te va a salir hasta por las narices. ¿Qué se aprende con esto? A veces nosotros nos quejamos y, Señor, y ay, ya no sé qué, y nos ponemos en esa situación y Dios nos responde. Con lo que pedimos, nos responde. Pero, ¿eso va a ser para qué? Para nuestro mal. Entonces, no siempre la respuesta de Dios cuando ha partido de un corazón que se queja, que no es agradecido, que como dice aquí, menospreciasteis al Señor. Fíjate que no dice, menospreciasteis el maná que yo te di, porque es que al final de cuentas, despreciar el plato de alimento que ponía el Señor en sus mesas cada día era menospreciarlo a Él. Es como si tú como papá, ponte en esta posición, trabajas todos los días, ¿verdad? Para llevar alimento a tu casa y cuando sirven a la mesa, la mamá con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, con mucho amor, sirve a la mesa el alimento que preparó, se sientan a comer los hijos o se sientan a comer las personas y lo primero que dicen es, uy, no, pero qué feo eso, uy, no, no, uy, no, pero no, yo no quiero esto, no sé qué es ese más, ¿cierto? Pues ¿cómo se siente el que trabajó para conseguir ese alimento? Pues entonces vaya y consígaselo usted, vaya y cocínelo usted, su mamá se esforzó por hacerlo, vaya y cocínelo usted, vaya y prepárelo usted o vaya y trabaje usted, ¿verdad? A veces somos así, desagradecidos con lo que Dios nos da, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Al final de cuentas no era menospreciar el maná, aunque sí era lo que estaban haciendo, pero en realidad lo que estaban era menospreciando al Dios que les proveía de ese maná. Entonces es un pueblo que se vuelve ingrato, que no recuerda que los sacó Dios de Egipto, que los liberó de la esclavitud y que ahora los tiene a punta de maná, claro, pero es lo bueno para ustedes, pero no, ustedes recuerdan ese Egipto, ustedes prefieren comer alimento de ese que comían en Egipto mientras los oprimían, mientras que a veces somos así. A veces nos gusta el palo, nos gusta el rejo, nos gusta la vaina, pero con tal de yo saborearme el pedacito de carne que quería. Entonces, fíjate, hay maneras de pedirle a Dios. Hay maneras de decirle, Dios, necesito esto, Padre, pero que se haga tu voluntad en mi vida, porque si eso a la postre lo que me va a hacer es un daño, pues no me lo des, aunque yo lo desee. Aunque yo lo quiera, aunque yo le anhele, Señor, pues estórbalo y no me lo des. Esa es, digamos que la manera, pero si la manera de pedírselo a Dios es quejándonos, es diciéndole, Señor, pero porque a mí me toca esto, pero yo debería, mire, esto sí comen y yo no, no sé qué es más. Entonces Dios dice, ok, listo, te respondo. Y les voy a dar para que coman y se les salga hasta por las narices. O sea que la respuesta a esa queja no fue de bendición, sino fue de maldición para el propio pueblo. Te quejas de la situación en la que vives y de lo que Dios te da y el sustento que te da, pues entonces ahora te va a dar para que aprendas, ¿sí? Ahí está como el dicho que le dicen los papás, tome para que aprenda, ¿sí? Ese tome para que aprenda no es lo que yo quiero para ti, pero entonces toma, cómetelo y aprenderás solo. A las, a los golpes, a las patadas resultamos a veces aprendiendo, porque nos gusta así, en vez de decir, Señor, bueno, si es tu voluntad, si es lo que quieres para nosotros, pues Señor, provéenos en tu misericordia lo que quieres para nosotros. Entonces, el pueblo dirá, al pueblo dirá, santificados para mañana comeréis carne porque habéis llorado a los hijos del Señor, diciendo que nos diera a comer carne. Y dice, no comerán un día, ni dos, ni tres, ni cinco, ni 10, ni 20, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices, si la aborrezcáis, por cuanto menospreciasteis a Yahweh. Y eso tenlo ahí presente y subrayalo siempre.
por cuanto menospreciaste a Yahweh que está en medio de vosotros y llorasteis delante de él diciendo, ¿para qué salimos de Egipto? A veces no estamos conformes con lo que tenemos. Hay una palabra muy hermosa de la que tú y yo tenemos que siempre hacer memoria y es tener contentamiento. Tener contentamiento es agradecer a Dios sin importar en la situación en la que estemos pasando. Gracias Dios por lo que hoy tengo, por lo que hoy tú me das. Mucho o poco, no importa Dios. Gracias. Gracias porque tú me sustentas, porque tú me guardas, porque tú me provees. Entonces siempre que está el alguito de que falta de que eso, pues Dios obviamente se molesta con eso. Entonces dijo Moisés, 600.000 de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy. Y tú dices, les daré carne y comerán un mes entero. Bueno, aquí Moisés le dice, bueno, y Señor, ¿y cómo te vas a hacer esa? Porque si, si no te recuerdo, si se te olvidó, Señor, hay como 600.000 hombres de a pie que son los de la guerra. Y eso, súmale hijos, familia, esposas, todo. ¿De dónde va a sacar tanta carne, Señor, para eso? Dice verso 22, se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les basten, o se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto. Entonces Yahweh respondió a Moisés, ¿acaso se ha cortado la mano de Yahweh? Y aquí obviamente también Moisés, no sé si en su frustración de este pueblo cabezón aquí quejándose y todo, pues cuestiona a Dios y le dice, bueno, y Señor, ¿y de dónde vas a sacar todo eso? ¿Es que vamos a acabar todo el ganado o se va a reunir todo el, sí, todos los peces del mar para saciarlos? Además que esta es una gente, este pueblo es una gente que no va a coger un pedacito de carne y va a decir, uy, sí, ya probamos la carne. No, les va a llegar la carne y van a querer devorársela toda la posible hasta que quedan, incluso hasta que se enfermen, ¿sí? No va a haber control en ellos, no va a haber que les sacie. Y ahí hay otra enseñanza. Cuando tenemos contentamiento, cuando somos agradecidos por lo que Dios nos da, nos saciamos. O sea, nos sentimos satisfechos. Gracias Dios por esto. Pero cuando lo que queremos es que haya y hasta que eso, pues nunca va a haber saciedad, nunca va a haber eh, contentamiento, nunca va a haber gratitud. ¿Por qué? Dice el proverbio, hay dos cosas que nunca se sacian. ¿Cómo dice el proverbio? A veces les busco el proverbio aquí. Eh, pero buscamos el proverbio este que dice. Aquí en Proverbios 30 del 15 al 16 dice, eh, la cigüeña tiene dos hijas que dicen dame, dame. Tres cosas hay que nunca se sacia. Aún la cuarta nunca dice basta. El Seol. ¿Qué es el Seol? La tumba, ¿cierto? Las tumbas nunca se sacian porque muertos siempre va a haber. O sea, todos los días muere gente. Lo que pasa es que seguramente no nos toca a nosotros siempre. O sea, ¿cuántos millones de personas somos en el mundo? ¿Como 3.000? Yo no sé cuántos somos. ¿2.000? ¿3.000? Bueno, no sé. El cuento es que todos los días en el mundo muere gente. Y no uno, muchos. ¿Sí? Entonces dice el Seol nunca se sacia. O sea, la tumba, el sepulcro nunca se sacia. La matriz estéril, claro, porque quiere dar hijos, anhela hijos, entonces pues no se va a saciar. La tierra que no se sacia de aguas. Ustedes ven que llueve, la tierra chupa, sale el sol y vuelve y se seca. Y otra vez mande agua porque es necesario. O sea, usted tiene un cultivo y tiene que regarla todos los días. Bueno, dependiendo del cultivo, ¿no? Pero la mayoría de cultivos, pues hay que estar regando las plantas para que no se mueran, para que crezcan y para que se mantengan. Entonces, tampoco se sacia. Eh, y dice, y el fuego que jamás dice, basta. Eh, el fuego, porque el fuego tú le echas y él sigue quemando y le echas y sigue quemando y le echas y sigue quemando y así. Eh, bueno, hay otro proverbio. Ahora hay 8.25 mil millones de personas. 8.000, 8.25 mil millones.
Bueno, no sé cuánto sería eso. Bueno, el asunto es que, gracias, amor. em, Hay otro proverbio que es el 27:20 que dice, el Seol y el Abadón nunca se sacian, así también los ojos del hombre nunca están satisfechos. Eso también. El hombre tampoco se sacia nunca. Y otro que es Eclesiastés 6:7 que dice, el trabajar del hombre es para su boca y con todo eso su deseo no se llena. Amor, ¿puedes silenciar el micrófono, por favor? Gracias. Ese era el otro que les decía, no era un proverbio, estaba en Eclesiastés. En Eclesiastés dice, perdónme acá, Eclesiastés 6:7, el trabajar del hombre es para su boca, con todo eso su deseo nunca se llena. Fíjate, cuando nosotros no tenemos contentamiento de las cosas que tenemos, nuestro deseo nunca es satisfecho, porque tenemos algo y queremos otra cosa. Y yo el primero, así somos, o sea, no hablo en nadie en particular, en mí. Yo tengo una cosa y listo, la conseguí, la tengo, qué chévere, pasa la expectativa, pasa el momento, no ahora que es tan fácil adquirir cosas, digo fácil, obviamente sí. eh, o sea, no voy a cenar, ¿cómo se dice eso? No quiero sonar pues feo, pero hoy en día es fácil conseguir cosas. Digo feo porque pues seguramente hay muchos a los que no les es tan fácil. Pero digo, es muy fácil adquirir cosas. Hay páginas donde tú puedes comprar cosas que antes eran de pronto impensables o muy costosas y las puedes conseguir y te llegan desde otro país y te llegan hasta la puerta de tu casa sin importar dónde estés, más económicas, independientemente si la calidad buena o no. Bueno, el asunto es que hoy es muy fácil de conseguir cosas. Puedes comprar cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que tú haces una compra, te llega, o la compras y bueno, ¿y cuándo llegará? Y está una mirando el teléfono cada 2, 3 días a ver dónde va el pedido, no sé qué, si sé más, y llega y uy, se emociona, llegó. Y va y lo recoge o se lo llegan a la casa, tal, lo abres, pum, 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 pasa el momento de la emoción de que compré esto, tal, no sé qué, si sé más, y ya, pasó. Sí, así somos. Pasó el momento, pasó el momento. Yo quería comprar esto, comprar aquello, y cuando lo compré, lo conseguí, y qué chévere, y cuando me llegó, uy, que no sé qué, ta, 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 pero luego pasa la emoción y baja, y ya. ¿Y qué pasa otra vez? Estás tú viendo redes sociales y de pronto promoción, descuento, y otra vez te sale, uy, qué chévere tener este me hace falta también, y vuelve y compra. Y así se vuelve. Por eso dice, el trabajar del hombre es para su boca y con todo eso su deseo nunca se llena. Y la comida es una de esas cosas, es muy particular así, ¿no? Todos los meses hay que hacer mercado, nosotros hacemos mercado todos los meses hay que comer, todos los meses hay que hacer mercado, todos los días hay que comer, todos, y hoy comemos y hace 3, 4 horas almorzamos y ahorita se acaba el chaval y estamos pensando en, bueno, ¿y en la cena qué? Otra vez a comer. Y se acuesta uno y si no le coge el sueño para las 10 11 de la noche, le da uno otra vez hambre, por eso duerma temprano para que no le dé hambre, ¿sí? Y otra vez para las 6 7 de la mañana se despierta y otra vez, uy, está haciendo hambre. Así es la vida. Ahora, con lo material, no solamente la comida, sino con lo material, con las cosas que podemos adquirir, es igual. Uno está eh, pensando siempre en adquirir y tener más, sin importar lo que sea, así es. Tus gustos, que te gusta tal cosa, tienes una y quieres otra y quieres otra y quieres otra y quieres otra. Así somos lastimosamente, pero es nuestra naturaleza y eso es lo que el Eterno quiere que controlemos. Porque cuando dejamos que nuestra naturaleza carnal se sobreponga y nos empiece a manejar la vida, pues ahí es donde erramos. Porque entonces nos desbocamos a querer tener, conseguir, alcanzar. Y si no tenemos, pasa lo de Israel, se frustra uno y llora. ¿Y por qué a mí? ¿Por qué otros sí? ¿Por qué yo no? Y se lacera uno y dice, pero esta vida que me toca a mí tan dura, tan cruel. Entonces, eso es lo que pasa. Así que Moisés dice, Señor, ¿de dónde vamos a sacar tanto alimento para esta gente? Y el Señor le dice, ¿es que acaso mi mano se ha cortado para bendecirlos, para no darles lo que necesitan? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Moisés de pronto también entró ahí en incredulidad, en duda, dijo, complejo como alimentar a toda esta gente y que se sacien. No solamente alimentarlos, que se sacien, porque están con ese deseo desenfrenado de conseguir, de tener eso que tanto quieren, que cuando les llegue ellos le van a dar
durísimo a esa comida. Y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras que Yahweh les dijo, y los reunió, y los 70 varones y los ancianos del pueblo los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces Yahweh descendió en la nube y le habló y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos, y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. ¿Sí? ¿A qué se refiere con que profetizaron y no cesaron? Pues que recibieron la revelación que tenía Moisés, el espíritu que tenía Moisés, y empezaron a hablar la Torah, la instrucción, las palabras del Señor. ¿Sí? Eso es lo que profetizaban. Eso es lo que hablaban. Eso es lo que eh, significa esta palabra. Hablar por inspiración divina de parte del Señor. Claro, lo que el Señor ha hablado, lo que el Eterno ha ordenado. Habían quedado en el campamento, dice, dos varones llamados, uno Eldad y el otro Medad. ¿Sí? ¿Y por qué se quedaron aparte del campamento? Porque uno le daba y el otro le recibía. Eldad y Medad. Eldad y Medad. Así está. Sobre los cuales, malo ese chiste, sobre los cuales también reposó el Espíritu, estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo y profetizaron en el campamento. O sea, entre los 70 varones sabios y ancianos que el Señor le dijo a Moisés, reúneme, que no es más que ese mismo consejo que Yetro le había dado a Moisés hace un tiempo atrás. eh, Esos se habían quedado, no habían asistido a la convocatoria, esa de el sonido de un toque de chofar que reunía a los líderes, a los ancianos. Esos se habían quedado. Y esos, estando en el campamento, empezaron también a profetizar y a hablar la palabra del Señor. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés y le dijo, Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué y dijo a hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo, Señor mío, Moisés, impídeselos, ¿no? Aquí Josué, muy ferviente en espíritu, diciendo, ¿cómo es posible que no vienen a la reunión y están también profetizando allá? ¿No? Moisés le respondió, ¿tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo fuese profeta y que Yahweh pusiera su espíritu sobre vosotros. Y aquí entendemos un poco más el tema de la profecía, ¿sí? El tema aquí de la profecía no era como hoy se conoce la profecía en la cristiandad. Digo en la cristiandad porque es que esa es la manera de entender el tema de la profecía. Entonces, la manera de entender la profecía hoy en día es como que vas delante de una persona y te adivina el futuro, te dice vas a hacer esto, vas a hacer aquello, Dios te dice que vas a ser grande, que vas a tener riquezas, o Dios te dice que te unas con este o te casas con aquella. Eso es lo que se entiende como profecía en la cristiandad. O sea, en la profecía que hoy se practica o la manera en la que se entiende la profecía hoy en día, no es que, que te acerques a una persona y la persona te diga, acuérdate del día de Shabbat para santificarlo, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero en el séptimo descansarás, ¿cierto? No comas estos animales, guarda las festividades que el Señor ordenó. Esa no es la profecía que se conoce hoy. La profecía que se conoce hoy es que, uy, recibí una profecía de que voy a comprarme esa casa que tanto quiero. Esa es la profecía que hoy se manifiesta, y esos son los profetas que hoy hablan. Pero aquí dice, Moisés le dice, ¿tienes celos por mí? Ojalá todo el pueblo fuese profeta. Porque ¿qué hacía un profeta si no anuncia la palabra del Señor? Ahora, ¿cuál es la clave acá? Moisés es el que recibe la instrucción y Moisés pasa la instrucción al pueblo. Moisés les da la instrucción al pueblo. Moisés era profeta de Dios en el pueblo. De hecho, es conocido como el más grande profeta que ha tenido nuestro pueblo, porque pues fue el que recibió la Torá, porque el que dio la instrucción. Ahora, cuando Moisés dice, no tengas celos por mí, que ojalá todo el pueblo fuese profeta, está diciendo, pues ojalá todo el pueblo conociese la ley y la hablase sin necesidad de que yo se las estuviera repitiendo. ¿Por qué? Claro, Moisés debía estar constantemente atendiendo un asunto, otro, diciéndole, no, pero es que la ley dice esto, recuerda que Dios nos dijo que esto y aquello, ¿sí? Entonces, cuando el espíritu del Señor, como el que tenía Moisés, desciende sobre estos varones, estos empiezan a entender también la instrucción, ¿cierto? La podían comunicar a otros, y que la ley del Señor, los mandamientos del Señor pudieran ser
difundidos en toda la nación. Entonces Moisés le dice a Josué, ojalá y todos conocieran la ley de Dios, ojalá todos fuesen profetas y que Yahweh pusiera su espíritu sobre ellos, así no tendría yo que llevar esta carga solo, ¿cierto? Sino que todos pues conocerían al Señor. ¿Qué es lo que dice en Joel y en las profecías? Que en los postreros días, ¿cierto? Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos verán visiones, y yo derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿Qué es esto? Pues que todos me conocerán. Ninguno dirá, conoce al Señor, porque todos me conocerán. ¿Por qué es necesario que hayan personas que hablen en estos términos, profetas que hablen la palabra del Señor? Porque no todos conocen al Señor, porque no todos eh, conocen su palabra. Entonces es necesario que hayan personas que la transmitan. Eso es lo que hace un profeta, transmitir la palabra del Señor. Entonces llega el momento en el que las profecías dicen, llegará el día en el que todos me conocerán, en el que todos sabrán quién soy, guardarán mis palabras, andarán según mis caminos. Y no dirás, tú conoce al Señor, a tu hermano, ni al otro, porque todos me conocerán. Entonces, ese es el espíritu que descendió sobre ellos, el espíritu de la profecía, el espíritu de hablar las palabras del Señor. Y Moisés volvió al campamento, dice acá, y los ancianos de Israel, él y los ancianos de Israel. Y vino un viento de Yahweh y trajo codornices del mar y les dejó sobre el campamento un día de camino a un lado, un día de camino al otro, alrededor del campamento, casi 2 codos sobre la faz de la tierra. ¿Alguna vez hicimos esta cuenta? Un día de camino son como 30 kilómetros más o menos, es lo que puede uno caminar en un día. Un día de camino es pues 8 horas, lo que tiene un día, digamos que de luz, porque pues uno no salía en la noche a caminar, ¿no? Por lo general se hace de día. Entonces, eso es un día de camino. Digamos que 8 horas, ¿sí? De 8 a 5, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, lo que alcanzas a recorrer en ese tiempo, eso es un día de camino. Y no sé cuánto puede recorrer uno, por ahí 30 kilómetros, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Y a qué Garzón es eso? Yo creo que uno se hará. Si uno se levanta a las 8 de la mañana, de pronto llegue caminando, pues a paso de caminata, no ni trotando ni nada, ¿cierto? Porque pues obviamente si ponemos a paso de maratón, pues no, una maratón que son 40 kilómetros, creo, los duros lo hacen en 2 horas y punta, o sea, muy rápido. Pero pues en caminata, pues sí, es bastante tiempo. Además con animales, con hijos, con niños, con mujeres, ancianos, o sea, el cuento es aquí que dice a un día de camino alrededor del campamento, o sea, tanto para un lado como para el otro, o sea que era mucha codorniz. Y casi 2 codos sobre la faz de la tierra, o sea, casi 90 centímetros de altura de codorniz, o sea, como esta mesa tendrá por ahí 70, un poquito más alta, como los mesones de las cocinas que tienen más o menos eso, 90 centímetros. Imagínate esto y así a 30 kilómetros para donde usted mirara codornices a la lata. Claro, eran 3 millones de personas, necesitan mucho alimento. Pero aquí nos damos cuenta de cómo Dios le cerró la boca a Moisés, ¿cierto? Si hubo incredulidad en él. Y también demostró que él puede hacer maravillas. Pero esas maravillas en este caso no iban a ser para bendición, sino para maldición, por causa de la manera en la que le pidieron a Dios. Entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda la noche y todo el día siguiente y recogieron codornices. El que menos recogió, 10 montones. Fíjate, ahí está lo que Moisés dice. ¿Y quién los va a saciar? ¿Les llegan las codornices? Y no cogen una, dos y dicen, bueno, venga, mija, preparemos acá. No, eso hágale. Y yo me imagino allá a todos, estas son mías, me tocó a mí, ¿no? Como cuando ve uno en las noticias, cuando hacen los descuentos por allá aquí en Colombia no se ve mucho. Pero en Estados Unidos hay tiendas grandes donde hacen descuentos. Hay unas tiendas en Estados Unidos de Amazon, de donde uno compra por internet, donde hay muchos productos de devolución que devuelven o que nunca fueron entregados o se extraviaron o yo sé qué, y van en cajas selladas y son unas bodegas inmensas donde la gente entra y eso hacen fila así y apenas abren, eso son como reses desbocadas porque tú vas y coges lo que quieras y vas y de acuerdo al tamaño de la caja o al peso, sin abrirlo, pagas. Y luego entonces la gente abre y claro, hay gente que le ha tocado cosas muy caras, hay gente que le ha tocado cosas muy ficticias, pero bueno,
hace parte como de la dinámica de eso, pero al punto de que hoy es que eso se abren o cuando hacen los descuentos, para ahí una vez me salió un video por ahí en la China, no sé qué, habían descuentos en algo en un centro comercial y iba un señor con un carrito como con 10 de esas cosas y se le botan los otros a cogerle y el señor que iba con su carrito no quedó con ninguna, eso se le botaron como 20 y le sacaron las cajas y se quedaron con todo. Así es el hombre cuando codicia, ¿cierto? Cuando no tiene contentamiento de lo que Dios le da. Entonces, ¿qué? Se desboca en que tener, en conseguir, en hágale, hágale. Y entonces me imagino allá eso amontonando. Imagínense el que menos recogió 10 montones. ¿Qué hace una persona con 10 montones de codornices? ¿Cuántas se va a poder comer en un día? A lo mucho, y eso porque tenga mucha hambre, una codorniz pues tampoco es muy grande, pero a lo mucho porque tres, digamos que mejor dicho, le pega la muela y no había desayunado el día anterior, se come cuatro codornices. ¿Cuántos pollos asados uno se puede comer? Yo, en mis años mozos, o sea, unos añitos atrás, me mandaba seguramente por ahí un pollo completo. Ahorita en esta época ya no me mando un pollo completo, bueno, dependiendo del pollo, ¿no? Porque si el pollo es codorniz, pues sí se lo come uno. Pero si el pollo es de esos que compra mi suegro allá en el pueblo, de esos criollos grandotes, pues seguramente uno no arrisca con un pollo completo. Ahora imagínate 10 montones de aves a una persona. Ahí es donde dice aquí, el ojo nunca se sacia de ver, nunca está satisfecho, el estómago nunca se llena, uno quiere más. Entonces el pueblo estuvo levantado todo el día, amontonaron el que menos 10 montones. Y dice, y las tendieron para sí a lo largo, alrededor del campamento. Aún estaba la carne entre sus dientes, entre los dientes de ellos, antes que fuese masticada, cuando la ira del Señor se encendió en el pueblo. Yo no sé qué hubiera pasado si el Señor manda las codornices y el pueblo, digamos que sensatamente, tranquilamente dice, uy, Señor, gracias, y va y coge lo necesario, ¿no? O sea, como que, uy, mi hija, mire qué bendición, aquí están las dos, tres, prepare para la familia, y ya. No sé qué hubiese pasado ahí, pero la respuesta del pueblo fue desbocada. Fue, uy, por fin, y eso hágale, con codicia, y demás que así como les digo en esos videos que muestran de otros países en los descuentos de Black Friday o cuando hay un producto que se va a acabar y está en liquidación o está en descuento y eso se botan ahí como, eso no importa quién es usted, si es mayor que yo, si es menor, si es anciano, si es niño, si, no les importa, yo quiero conseguir lo mío, lo que es para mí. Entonces, como la respuesta del pueblo fue esa, la respuesta del pueblo cuando Dios les envía las codornices es desbocada, sin control. Entonces, claro, dice, estaban así llenándose la boca. ¿Han visto esas competencias de comida? Cuando eso comen así desbocado, dice, estaba la carne aún en sus dientes, la estaban masticando y que ya se la habían pasado cuando la ira del Señor se encendió en el pueblo, dice, e hirió Yahweh al pueblo con una plaga muy grande. Así que esa aparente bendición, abundancia desmedida que el Señor mandó, uy Señor, ¿cómo eres de bueno? Mira toda esa abundancia que me mandaste, no trajo más que juicio al pueblo, porque esa no era la voluntad del Señor. Pues podemos ver que no siempre la respuesta positiva a nuestra queja de parte del Señor es bendición para nosotros. Más bien, reflexionemos en cómo fue que pedimos eso y si Dios nos lo dio, no vaya a ser que sea una reprensión por causa de nuestra incredulidad, de nuestra falta de fe, de nuestra falta de gratitud a lo que Él siempre da. Y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Hataaba, por cuanto allí sepultaron al pueblo que codicioso. Ahí está. Esa es la clave de todo este asunto, la codicia. ¿Cuál es la raíz de todo pecado? La codicia. La raíz de todos los males es el amor al dinero, sí, pero la codicia es el principio del pecado. ¿Qué dice que Eva qué? Codició y tomó. De ahí parte el pecado. ¿Por qué tú miras a la mujer de tu prójimo y pecas? Porque codiciaste y luego tomaste. ¿Por qué esto? Porque codiciaste y luego hiciste. La codicia es la raíz.
¿Y qué pasó con este pueblo codicioso? Pues Dios lo reprendió. Así que Kibrot Hataaba fue el lugar del juicio del Señor para su pueblo. ¿Qué significa Kibrot Hataaba? Tumba de los codiciosos. Y si de Kibrot Hataaba partió el pueblo a Haserot y se quedó en Haserot. Así que, moraleja, ¿sí? Enseñanza que aprendemos de esto. La codicia no trae para nosotros nada bueno. Aprendamos a tener contentamiento. Aprendamos a tener gratitud en la situación en la que estemos. Cuando pasamos por poco, seamos agradecidos. Cuando tenemos mucho, aún más seamos agradecidos. Y no olvidemos, cuando tenemos mucho, el momento en el que tuvimos poco. Y démosle gracias al Señor. También ayudemos a otros, porque cuando Dios da mucho, también no es solo para ti, es para que tú también des y ayudes a otros. Ese es el fin al final de cuentas. Entonces, que nos muramos como aquellos en Gibros Hataaba fueron sepultados porque la codicia les pudo más que la fe, que el agradecimiento, que el contentamiento para con lo que Dios les da. Entonces, recordemos, no siempre la respuesta a nuestra queja, aunque sea positiva, trae bendición a nosotros. Más bien pensemos que puede ser el Señor reprendiéndonos por causa de nuestra incredulidad y de nuestra falta de fe. Que el Todopoderoso les bendiga, familia. En esta semana que comienza, les guarde, les prospere, les guíe en todo. Que el Eterno sea bendiciendo sus vidas en sus trabajos, en sus casas, con sus familias, a sus hijos. Que el Eterno esté en todo momento guardándoles, protegiéndoles, cuidándoles, sustentándoles. Nunca les, nunca les suelte, nunca les abandone. Que su mano y su misericordia siempre reposen sobre nuestras vidas y su rostro nos mire con agrado. No olviden las palabras que dijo nuestro Mesías Yeshua. Si permanecen en mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Que tengan una buena semana. Shabbat Tov a todos. Shalom. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir: Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues
así al Padre puedo hoy decir: Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad, Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam. Diste tu hijo con devoción, sacrificio de amor, hasta la muerte el seguirlo para darme salvación. Al tercer día resucitó, a la muerte él venció. Luego al cielo ascendió, volverá, lo prometió. Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad, Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam. Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad, Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam.